Las dos leyes principales de las Sagradas Escrituras. Hoy estamos continuando el primer inciso. Lo primero que tomamos fue la raíz de los 10 mandamientos y hoy toca mirar la raíz de la ley ritual que se llama también en la Sagrada Escritura como la ley de Moisés. Regálenos siempre un comentario, un me gusta, siempre estaremos para servirles. En Deuteronomio capítulo 4, versículo 14, Moisés da la razón del nacimiento de las dos leyes, su principio. Obviamente hoy vamos a caminar un poquito más, pero dice 4:14 así: a mí también me mandó Jehová enseñaros estatutos y derechos para que los pusieseis por obra en la tierra a la cual pasáis para poseerla. Lo que debemos notar aquí, el énfasis donde dice a mí también. ¿Por qué? Porque la ley de Dios la dio directamente Dios, la escribió en 2 tablas de piedra. La otra ley Dios la dio a Moisés y Moisés la pasó al pueblo, etcétera, etcétera. Cuando hay esta confusión, los resultados son muy, ¿qué diría yo? Descontrolados. Porque hay quien dice, bueno, es que hay una sola ley, y esa ley quedó enclavada en la cruz y se llevan en la cruz el conjunto de las dos leyes. Otro equívoco es el siguiente, que dicen, bueno, es que ya estamos bajo la gracia, ya no tenemos por qué cumplir aquella ley, porque ya no estamos en aquel pacto, sino estamos en el nuevo pacto, poniendo como la gracia como una herramienta que Dios da para no cumplir la ley, cuando es al revés. La gracia y la fe misma, según Romanos 3:31, allí dice que la fe no quita la ley, sino que la ley autentica la ley. La gracia no es para dejar de cumplir la ley, sino para cumplirla de una manera más firme. Vamos a caminar sobre este asunto y vamos a empezar por leer Deuteronomio capítulo 31, versículo 9. Dice así: y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes, hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová, a todos los ancianos de Israel. Note aquí cosas importantes. Una que escribió Moisés, primera persona. La otra parte, el arca la llevaban los sacerdotes. ¿Qué cosa llevaba el arca? Si usted checa la escritura, dice que en el arca iban las tablas de la ley. Allí no tenía que ver nada Moisés. Esas tablas eran de piedra y los sacerdotes ya la llevaban en el arca. Llega Moisés, se encuentra con los sacerdotes y les dice, aquí traigo este libro. Vea la diferencia. Aquí traigo este libro, y ya en el verso 24 dice así: y como acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro, le estoy dando los versículos, le dije, por lo importante que usted lo vaya checando de una manera minuciosa. En este libro, en un libro, hasta concluirse. Punto. Pero no tiene que ver aquí nada la ley de los 10 mandamientos que estaba en el arca. Ahora vea cómo dice aquí. Dice, mandó Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo, tengan este libro de la ley y pónganlo al lado del arca. Al lado, no adentro, sino al lado del arca del pacto. Y dice allí, y esté allí por testigos contra ti. ¿Qué tenía aquella ley? Por ejemplo, dice, la mujer que se encontrara en adulterio será muerta a pedradas. Pues contra ti. Y dice claramente, para que teman, para que aprendan. Esa ley era
para dar, ¿cómo diría?, sentencias en cierto modo. Dice, porque yo conozco tus obras, yo conozco tu rebelión. Note usted para qué era. ¿Qué era? Si tú violas la ley de los 10 mandamientos, entonces esta ley la va a usar el sacerdote para sancionar, para castigar al que hiciere una transgresión, una violación de esa ley, de los 10 mandamientos. Ahora bien, con esa situación, tomando como base ese principio, tenemos que aclarar un punto que también ha dado confusión. Todas las leyes proceden de Dios. Moisés no fue legislador de ninguna. Él solamente fue el medio para transmitir esa ley al pueblo, pero nada más. Se le llamó ley de Moisés, sí, porque él ahora sí que le dijo Dios, escribe. Y él nada más estuvo escribiendo, dio la ley, escribió la ley y la dio al pueblo. Entonces, vea, ninguna ley es de origen humano, refiriéndome a de estas dos, ninguna ley, sino que todas estas leyes proceden de Dios. Por ejemplo, en Nehemías 9, 13 y 14. Y sobre el monte Sinaí descendiste, hablaste con ellos desde el cielo, les diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos, y notificásteles el sábado tuyo, santo, y les prescribiste por mano de Moisés, note usted, mandamientos y estatutos y ley. Vea cómo hace la división. ¿Sí? Les diste tú mandamientos, tú, Dios, allá, Éxodo 20. También le diste por mano de Moisés otra ley diferente. Por si fuera poco, en Segundo de Reyes, capítulo 21, leemos así: y no volveré a hacer que el pie de Israel sea movido de la tierra que di a sus padres, con tal que guarden y hagan conforme a todas las cosas que yo les he mandado, y conforme a toda la ley que mi siervo Moisés les mandó. Ya, si no se entiende esas diferencias, bueno, eso ya es otra cosa. Pero Dios está poniendo todas las cosas en su sitio, en su lugar. Y por si fuera poco de esta ley, que por mucho que hablemos ahorita, pues nomás va a ser un cachito así, para entender el todo. En Lucas, capítulo 24, versículo 44, también hay una referencia muy grande. Y él les dijo, Jesús: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés y los profetas. Entonces la escritura está haciendo correctamente una división entre lo uno y lo otro. Una, en el principio, la vez pasada lo dijimos, ahora estamos viendo este punto, y ya hay una diferencia de 2513 años entre el principio de la una y el principio de la otra. En la era patriarcal, antes del Sinaí, que no existía esa ley, no había ritos, no había sentencias, no había holocaustos, no había festividades. ¿Por qué? Pues porque no estaba esa ley, sencillamente. Y conste que fueron 2513 años, como ya se dijo, de diferencia. No estaba. Estos mandamientos de una ley que fue requerida era por una etapa diferente. Aquella era una etapa patriarcal, esta era una etapa sacerdotal, y como tal necesitaba una ley diferente que la vamos a considerar para la próxima sesión, a donde miremos los propósitos de cada ley. Pero ahorita sí, mirar esta realidad y mirar esta verdad. Es una ley levítica, una ley sacerdotal, ¿correcto? ¿Cómo va a ser la misma ley
Cuando una ley dice, no matarás, Éxodo 20, y la otra ley dice, sí matarás, no puede ser. Son ley de Dios, sí, pero tienen diferente raíz, diferente propósito, para diferentes situaciones, para diferentes circunstancias, ¿sí? Y entonces ahí dice, no matarás. Y aquí dice, el que violare el sábado, dice, morirá irremisiblemente. Éxodo 31:14, usted lo puede encontrar allí. Entonces, matarás si violar el sábado. El sacerdote que tenía que manejar esta ley, ¿de dónde se iba a agarrar para poder matar a uno que había violado el sábado? Él no podía de sí mismo decir, violaste el sábado y te voy a matar. No, el sacerdote tenía que decir, violaste el sábado y esta ley dice que tienes que morir. Vea la diferencia totalmente. El que cometiera adulterio, dice el que cometiera adulterio, será muerto el hombre y la mujer. Póngase usted a pensar, si esta ley dice sí matarás, la otra dice no matarás. En Éxodo 21:17 dice, el que le faltare al padre será muerto irremisiblemente. El que le faltare al Padre. Y así podemos ver muchísimas cosas que tenía esta ley, entre ellos son 613 mandamientos, a donde se habla de las leyes civiles, leyes rituales, ¿sí? O sea, allí están muchos códigos de la propiedad, del matrimonio, o sea, 613 mandamientos que en nada tienen que ver con los 10 mandamientos de la ley moral de Éxodo capítulo 20. De este modo, nos damos cuenta, con pocos versos, digo, el tiempo nos apremia toda la vida, pero usted si los estudia en casita de una manera detenida, se va a dar cuenta que eso no es una sola ley y que esa ley quedó enclavada en la cruz. Y luego dicen, todos los mandamientos de la ley de Éxodo 20, nosotros los cumplimos ya por la gracia. Y el sábado, ese no. Ese ya fue abolido, ese ya fue quitado. Les decía en un principio que la confusión de estas leyes arrastra un sinnúmero de equívocos que se enseña a la gente de una manera equivocada. Espero que usted y yo tengamos, pues qué diría yo, la bendición de Dios de mirar estos asuntos de una manera más entera, profunda y poderla compartir a todas las gentes para que se enseñe una sola verdad. Y como dijo el Señor, para que haya un solo Dios, un solo pastor y un solo rebaño. Lo invito a que no pierda usted esta secuencia de estudios y regálenos, como siempre, un me gusta, un comentario. Y le dejo de tarea en casita, allá abra su Biblia en Deuteronomio capítulo 5, versículo 22, y va usted a recibir una sorpresa que usted lo va a entender y que aparte lo vamos a desglosar para la próxima sesión. Que Dios le bendiga, como siempre. Regálenos un me gusta, un comentario, estaremos para servirle.